¿Ya estamos? Vamos a leerlo alternadamente, pero con voz fuerte. ¿Listos? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. ¿Dónde voy? Yo me embolateo, no. 5, ¿cierto? Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los seres ancianos: gloria al Señor. Oremos. Señor Jesucristo, Padre de la gloria, Dios admirable y eterno y sublime, te ruego, Señor, tu ayuda, Señor, la unción del Espíritu Santo. En este momento, danos a entender tu palabra, tu revelación preciosa y gloriosa. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Este capítulo es otro capítulo que se ha prestado para muchas interpretaciones de parte de los que son enemigos de Cristo, porque se habla de un león y un cordero. Se habla de uno sentado en el trono y del cordero que toma el libro del que está sentado en el trono. Generalmente el protestantismo generalmente atribuyen esto a dos divinidades. Siempre lo interpretan como que el uno es uno y el otro es otro. El que está sentado en el trono, dicen ellos, es la primera persona, y que el cordero que toma el libro, según ellos, es la segunda persona. Vamos a mirar esto, hermanos,
con detenimiento y con paciencia. Entre tanto, ustedes disfrutan del aire acondicionado. Yo veo que hay mucho aire acondicionado aquí, hermano. Tremendo. Si eso es en la noche, sería bueno como apagar esos bombillos amarillos, hermano, que eso da mucho calor. Bastante. O apagamos todo, ¿qué no les parece? Eso da mucho calor. Bueno, miremos varios aspectos. Primero, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino que nos encargó a nosotros el ministerio de reconciliación, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos embajadores. Pero mire el texto: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde se hizo la reconciliación? La reconciliación de Dios y el hombre se hizo en la cruz. En la cruz fue donde Dios nos reconcilió. Y recuerden las frases que hemos dicho aquí. Dios y el hombre en el paraíso caminaban juntos, hablaban juntos y compartían juntos antes de pecar. Cuando el hombre pecó, Dios y el hombre se dieron la espalda. Dios en la cruz, en el Calvario, volvió a mirar al hombre. El hombre, en el arrepentimiento, vuelve a mirar a Dios. Pero la reconciliación no es un asunto del hombre, es Dios el que nos reconcilió. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue iniciativa del hombre. La reconciliación fue una iniciativa de Dios. Y desde luego que para eso se necesitaba, como dice Hebreos 10:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Se necesitaba un sacrificio, derramamiento de sangre, porque de otra manera no era posible. Dios estaba en Cristo. Usted en la cruz no ve dos divinidades, Dios y Cristo, porque ese es otro enredo para muchos. Sencillamente, lo que ocurre en la cruz es que se manifiestan de nuevo las dos formas en que Dios vino a la tierra. Dios vino a la tierra como Dios y como hombre. Y como Dios, Él es el reconciliador. Como hombre es la ofrenda. Para Dios, a Dios no le queda grande nada. En el Antiguo Testamento, la tipología del Antiguo Testamento nos enseña que cuando el pecador se sentía culpado, iba donde el sacerdote con un cordero o una tórtola o un palomino. Ese pecador llevaba a esa víctima viva al sacerdote, y el sacerdote lo que hacía era que degollaba el animal vivo, porque lo que Dios requiere es un sacrificio vivo. Ese fue el problema que tuvo Caín frente al caso de Abel. La ofrenda de Abel no era que era mala.
la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín, él trajo de lo mejor de la tierra, lo mejor de los frutos. Y esa es una manera de querer congraciarse con Dios. Desde luego no era una ofrenda mala. Él llevó de los frutos que la tierra a él le produjo, pero no era una ofrenda viva. Y por eso Dios no la aceptó, porque ellos habían sido enseñados por su padre Adán que para uno ser acepto ante Dios había que venir con un sacrificio vivo. Y a Adán le enseñó Dios, porque en el paraíso Dios le enseñó a Adán que para que haya reconciliación y sustitución se requería el sacrificio de unas víctimas. Los muchachos aprendieron eso, pero Caín no lo aplicó. La ofrenda de Caín es el modelo de la religión con el cual el hombre quiere acercarse a Dios mediante sus propios méritos, que aún nosotros los cristianos también queremos tener nuestros propios méritos para convencer a Dios. A Dios solo lo convence el que se acerca a Él por el camino nuevo y vivo que Él nos trazó. A Dios no lo convencen los méritos humanos. No lo convenció la ofrenda de Caín porque no tenía un sacrificio vivo, mas sí aceptó el sacrificio de Abel, porque Abel reconoció que para presentarse ante Dios y ser agradable tenía que presentar un sacrificio vivo. Y eso fue lo que Abel hizo. Un cordero lo sacrificó y con ello estaba declarándose pecador, y que como es un pecador, para ser acepto ante Dios tenía que ofrecer una víctima en sustitución por él. Y eso se estableció en todo el Antiguo Testamento. Lo hizo Noé, lo hizo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y se estableció ese medio de reconciliación. Entonces era el sacerdote quien tomaba la ofrenda del pecador, la ofrecía en el lugar, en el atrio, en el altar, y eso era una forma de el pecador acercarse a Dios y ser acepto. La ofrenda era una cosa y el sacerdote otra. En este caso, hermanos, de lo que Cristo hizo por nosotros, Jesucristo es la ofrenda y también es el sumo sacerdote. Es una tipología del Antiguo Testamento. Una era la ofrenda y otro era el sacerdote. Eran dos casos diferentes. En el caso de Jesucristo, Jesucristo puede ser las dos cosas. No es que pueda ser, es las dos cosas. Por eso Él es el cordero y es el león. Y es el sacerdote y es la ofrenda. Es la ofrenda y es el oferente. Como hombre fue la ofrenda, y como Dios es el sacerdote que ofreció la ofrenda. En Hebreos capítulo 9 dice que Él se ofreció a Dios mediante el Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios ofreció en la cruz a Cristo. Cristo como hombre es la ofrenda y como Dios es el que ofrece, el oferente. Es una tipología bien interesante. No fue que Dios murió en la cruz. Dios no pudo morir. Lo que murió de Dios en la cruz fue lo humano, lo que Él tomó humano en la tierra. Dios no puede morir. Y por eso es que Jesús en el Getsemaní como el cordero, porque cuando Jesús entra al Getsemaní, deja el oficio de sacerdote y entra a tomar el oficio de cordero. Y por eso en el Getsemaní Jesucristo se siente solo, y allí es donde Él exclama:
¿por qué me has desamparado? Desde luego, Él era la ofrenda. Y como la ofrenda y como el cordero debería ir a la cruz solo. Jesús fue a la cruz solo. Y se sintió tan solo en el Getsemaní que hubo necesidad de que ángeles vinieran a confortarlo. ¿Por qué me has desamparado? Jesús, a partir del Getsemaní, se convirtió en el más grande pecador del universo sin serlo. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Es decir, el que nunca conoció pecado, sobre él cayó todo el peso de la ley, todo el peso del juicio de Dios, todo el peso del pecado de la raza humana. Sobre el cuerpo de Jesús cayó todo el peso de la humanidad. Eso es lo que se llama justificación. Cristo en el Getsemaní tomó las vestiduras nuestras, las suyas y las mías, vestiduras, harapos de inmundicia, y los tomó, se despojó de sus vestiduras sacerdotales. Y mire usted, Jesús se despojó en el Getsemaní de sus vestidos sacerdotales, y con esos vestidos sacerdotales nos vistió a nosotros. Porque hoy nosotros somos el real sacerdocio. ¿No le parece glorioso eso? Siendo usted y yo como somos, como fuimos, viles pecadores, miserables pecadores, y Cristo, sin deber nada, se despojó de sus vestiduras sacerdotales, nos las puso a nosotros, y en el Getsemaní se vistió con nuestras vestiduras inmundas, harapos inmundos que eran los que teníamos usted y yo, y con esos harapos inmundos fue a la cruz. Y Él fue a la cruz como el más vil pecador del universo. Gloria a Dios. Pero dice, Dios estaba en Cristo. ¿Cómo estaba en Cristo? Dios fue el que ofreció al Cordero. Jesús fue a la cruz solo, como Cordero solo. Pero Dios en su divinidad fue el que ofreció el Cordero. Ahí está la ofrenda y el oferente. La reconciliación se hizo en la cruz, y de allí no hay más nada mayor que pueda compararse a lo que hizo el Señor. Entonces, no fue Dios el que murió, fue su humanidad lo que podía morir de Dios. Como Dios no podía morir, como Dios no tenía cuerpo, no tenía forma corpórea, no tenía carne, no tenía sangre, y como la redención demandaba un cuerpo, un sacrificio y una sangre, entonces Dios tomó cuerpo, figura y sangre, para que a través de ellos se ofreciera una ofrenda por los pecadores, y hubiese un cuerpo ofrecido en la cruz, y hubiese una sangre derramada para remisión de los pecadores. Entonces, allí encontramos las dos funciones. Y quiero decirles esto: Dios en la cruz proveyó la salvación para los pecadores. Cuando Isaac le preguntó a Abraham, tenemos la leña, el fuego y el cuchillo, ¿dónde está el cordero? Abraham le respondió, Dios se proveerá de cordero. Abraham estaba profetizando que habría un cordero que Dios iba a proveer. Gracias a Dios por eso, hermanos. Por eso hay que amar a Jesucristo con toda el alma. Estábamos perdidos, pero Cristo con su ofrenda en la cruz nos reconcilió. Entonces, Él se sintió solo, y en la cruz Dios proveyó la ofrenda. Por eso Jesucristo es la ofrenda y el oferente.
Dios estaba en el Calvario ofreciendo una ofrenda para que usted y yo alcanzáramos salvación. Cristo, pónganle cuidado a estas cosas que no les dije el pasado miércoles. Cristo es como hombre, no tenía 50 años en su ministerio, pero como Dios era antes que Abraham. Estoy agregando algo que se me olvidó el pasado miércoles. Como Dios es la raíz y el linaje de David, pero como hombre es el hijo de David. Como Dios es el rey de Israel, pero como hombre es el siervo. Y aquí hay un montón de cosas que son bien, bien interesantes. Cristo como Dios es el león, pero como hombre es el cordero. Gloria al Señor. Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo como hombre es el arquitecto, como Dios es el arquitecto, como hombre es el constructor. Bendito el Señor. Cristo como Dios es el juez, como hombre es el abogado. Si todas esas cosas que mencioné el pasado miércoles y estas se pueden ver, y se las recuerdo de lo que decíamos como Dios y como hombre, para que no tenga problemas y usted no vea dos divinidades, porque no hay dos divinidades. Para que a usted no le hagan ver dos dioses, porque no hay dos dioses. Y le recuerdo, Dios vino a la tierra, le recuerdo, Dios vino a la tierra como Dios y aquí en la tierra se hizo hijo. Él no vino como hijo del cielo, porque si así hubiera sido, entonces María estuviera en el cielo. Él vino como el Dios eterno. Cristo como hijo no es eterno. Cristo es hijo, es eterno como Dios y como Padre, pero no como hijo. Él se hizo hijo en la tierra. Él no fue enviado como el Salvador desde el cielo, fue enviado en la tierra, de la tierra, de donde se confirmó su ministerio y su llamamiento aquí en la tierra. ¿Cuándo? ¿De dónde? Desde el momento en que Jesús fue bautizado, ahí mismo fue ungido. ¿Por qué tenía que ser ungido? Desde luego, si Jesús de Nazaret es el que bautiza con Espíritu Santo, ¿para qué necesitaba él la unción del Espíritu? Si él es el Espíritu, ¿para qué necesitaba él la unción del Espíritu? Sencillo. Jesús dijo: yo no vine para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla. Y Juan se negó a bautizar a Jesús, y Jesús le dice: déjame, porque es necesario que se cumpla toda justicia. El bautismo Jesús no lo necesitaba, pero él lo dice: así tenemos que cumplir toda justicia. Él vino para cumplir la ley, y la ley en el Antiguo Testamento, toda persona que ejercía un ministerio de sacerdote, profeta y rey, tenía que hacérsele una ceremonia de ungimiento. Los hijos de los sacerdotes nacían sacerdotes por decreto, por herencia. Pero ese hijo de sacerdote, aunque nacía sacerdote, no podía ejercer el ministerio sacerdotal sino hasta que fuera ungido conforme al ritual de la ley. ¿Estamos aquí, hermanos? Igualmente Jesús de Nazaret, siendo el rey del universo, tenía que cumplir la ley. Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Él cumplió la ley a perfección, y como ya Él la cumplió, nosotros no tenemos nada que cumplir.
ya está cumplida, ya está consumada. Entonces Jesús de Nazaret fue, siendo él el Espíritu, recibió la unción en el río Jordán, fue ungido, porque para ser sacerdote, para ser profeta, sacerdote y rey, tenía que ser ungido. Son oficios, son ministerios que Jesús tenía que cumplir. No porque él fuese inferior o fuese la segunda persona, estaba escrito y así tenía que cumplirlo. Dice Hechos 13:39, dice: y habiéndose cumplido todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, fue descolgado de una cruz y puesto en una tumba. Y San Lucas 14, 49, 44 en adelante dice: así fue necesario, así estaba escrito, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. Y hay unos textos también bien importantes que dicen: todo esto aconteció para que se cumpliese todo lo que está escrito. En Mateo 1 dice: y esto es para que se cumpliese lo que dijo el profeta en Isaías cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Siempre las Escrituras dan testimonio de lo que se dijo, se confirma con las palabras del Antiguo Testamento. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Y Jesús fue ungido para ser profeta, sacerdote y rey. No porque él necesitaba, él como Dios no necesitaba nada de nadie, pero para cumplir los ministerios y oficios que vino a cumplir, tenía que llenar el requisito de la ley. Todo sacerdote no podía ejercer su ministerio sacerdotal sino hasta los 30 años. Por eso Jesús fue bautizado de 30 años y de 30 años fue que comenzó a ejercer su ministerio. Y él empezó su ministerio primero como profeta y luego como sacerdote y luego lo ejercerá como rey. Hoy ejerce Jesús el ministerio de sacerdote. En el tiempo en que estuvo en la tierra ejerció el ministerio de profeta. Profeta es el que proclama y el que predice. Jesús proclamó y predijo. Gloria al Señor. Y hoy, después de la cruz, Jesús se constituye en el sacerdote de la iglesia, el sumo pontífice de la iglesia. Tenemos un intercesor por nosotros. Tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Tenemos el trono de la gracia al que podemos acercarnos con toda confianza y libertad. Tenemos a Cristo, el Salvador del mundo, que no nos mira como a veces pensamos nosotros que nos mira como un Dios cruel y duro. No, no. Él no mira a la iglesia como un Dios cruel. Él mira a la iglesia como ese Dios compasivo y misericordioso, como el abogado defensor, como el intercesor. ¿Qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Gloria al Señor. Entonces Cristo, en este capítulo que estamos estudiando, porque el que está sentado en el trono le entrega el libro al Cordero. Gloria al Señor. Apocalipsis, la mayoría de los temas son temas figurados. Muchas de ellas son literalmente, pero muchas de ellas son figurados. Aquí se habla de varias cosas. Uno, de uno sentado en el trono.
2, de un cordero que toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. 3, se habla de un libro. 4, se habla de 7 cuernos. 5, de 7 ojos y de 7 espíritus. Gloria al Señor. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Según Apocalipsis capítulo 3, verso 21, dice: el que venciere, le daré que se siente en el trono conmigo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 4 dice: vi un cielo abierto y un trono establecido en el cielo, y a uno sentado en el trono que me decía, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y el que estaba sentado en el trono me dijo: sube acá, y yo te mostré las cosas que van a suceder después de estas. Si usted estudia el capítulo 4 de Apocalipsis, el capítulo 4 es el cántico de adoración al Creador del universo y el que está sentado en el trono. Según Apocalipsis 4, es el Creador del universo. El cántico de Apocalipsis 4 es el cántico, la alabanza y la adoración al Creador. Al Creador, porque dice: a todo lo que está creado en el cielo y en la tierra. El capítulo 5 es el cántico de alabanza, de adoración y de reconocimiento al Redentor. El Dios que tenemos nosotros es el Creador y Redentor. ¿Quién es el Redentor? El que está sentado en el trono, según Apocalipsis 5, se llama también el Redentor. ¿Quién es el Redentor? Dios no podía ser el Redentor 100% hasta que Él tomara forma de hombre como lo hizo y derramara sangre para redimirnos. Él, como hemos dicho aquí, para poder venir a ser nuestro pariente cercano, tenía que hacerse semejante a nosotros. Y en efecto lo hizo. Entonces, miremos esto. El cordero, pone cuidado, tiene 7 cuernos. Cuernos, en otra versión dice diademas. Diademas es sinónimo de gobierno, de poder y autoridad. También se menciona, aquí se menciona cuernos, otra versión dice diademas, otra versión dice coronas. La corona es símbolo de gobierno, de autoridad y de jerarquía. O sea que el cordero, dice, tiene 7 cuernos o 7 diademas o 7 coronas, que indica perfección de mando, perfección de gobierno y perfección de jerarquía. Tiene 7 ojos. Aquí aparece como un fenómeno, un cordero con 7 ojos, cosa rara, ¿cierto? 7 ojos. Esos 7 ojos, dice la Biblia, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esa palabra 7 nos indica plenitud, perfección. El número 6 en la Biblia significa número de hombre, imperfecto. El hombre fue creado en el 6º día, un ser imperfecto. El número 7 en la Biblia significa perfección y plenitud. Dios descansó el 7º día. Nosotros estamos en una dispensación que es bien interesante, que es la que le corresponde al hombre. Por eso el número de la bestia tiene 3 veces 6.
666, que es número de hombre imperfecto. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, es donde más funciona el número 7. 7, plenitud de poder y perfección. Gloria al Señor. Entonces, los 7 cuernos, los 7 diademas, nos habla del Señor como el omnisciente, el omnipresente y el omnipotente. Esos 7 cuernos diademas nos indica perfección en todo el sentido de la palabra. Quiere decir que quien tiene el gobierno en la perfección es el Cordero. Plenitud de poder, y se presenta como el omnisciente, el omnipotente. Los 7 ojos, según Isaías capítulo 11, dice el verso 1 y 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él. Aquí están los 7 espíritus, no es un fenómeno. Jesús de Nazaret cumple con todo esto. Aquí están. Sobre Jesús reposó el Espíritu del Señor. Reposará sobre él el Espíritu del Señor. 2, Espíritu de sabiduría. 3, Espíritu de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, Espíritu de poder. 6, Espíritu de conocimiento. Y 7, Espíritu de temor del Señor. Aquí se presenta entonces como que el Cordero tiene los mismos, el mismo poder, las mismas atribuciones, los mismos atributos que tiene el Dios omnipotente. Entonces aquí estamos hablando de una figura que es importante. El león, y hay una paradoja aquí que se la voy a decir. Yo estaba mirando, dice que yo lloraba mucho, dice la Biblia, porque no había nadie, ni en el cielo ni en la tierra, a alguien digno de tomar el libro y romper sus sellos. Dice, y yo lloraba mucho, pero un ángel me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para tomar el libro y desatar sus sellos. Y pongan cuidado. Y estaba yo mirando a ver por dónde aparecía el león, y dice, y apareció un cordero como inmolado. Juan esperaba un león, pero no apareció un león, apareció un cordero inmolado, es decir, sacrificado, crucificado, herido. Dice, he aquí, que dice que ha vencido y es el único que tiene poder para tomar el libro y desatar sus sellos. Y aparece es un cordero, no un león, porque Dios a la tierra no apareció como un león, vino como cordero. Siendo Dios, siendo el león, vino como un cordero. Dios se hizo hombre, y siendo el médico eterno, se hizo varón de dolores. Y siendo el rey, se hizo príncipe. Y siendo el Señor, se hizo siervo. Por eso es que estamos aquí, hermanos. Y Dios en la tierra no nos habló como león, sino como cordero. Y a la cruz no fue como león, fue como cordero. Isaías 53 dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Entonces, el que está sentado en el trono es el cordero, pero quien toma el león, perdón, pero quien toma todo el poder y el dominio
es el cordero que fue inmolado. El cordero que fue inmolado. Y dice, y luego dice, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, oiga esto, se postraron delante del trono y adoraron al cordero diciendo, aleluya, el que está sentado en el trono y al cordero, sea la gloria, sea la honra. Amén. Ahí sigue, hay 7 atribuciones ahí. Y termina diciendo, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste inmolado. Mire, si fuesen 2 divinidades, la alabanza tendría que usarse en plural. Siempre se usó en singular. Sea, no dice sean, sino sea. Porque el que está sentado en el trono y el cordero es uno solo. El que está sentado en el trono es la divinidad y el cordero es la ofrenda. El que está sentado en el trono es el sacerdote y el cordero es la ofrenda. El que está sentado en el trono es el médico y el que toma el libro es el varón de dolores. No hay 2. No hay 2 señores, no hay 2 divinidades, no hay 2 dioses. Porque dice, al que está sentado, no a los que están, al que está sentado en el trono y al cordero sea, no dice sean, la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la sabiduría, las riquezas. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, porque tú, no dice porque ustedes. ¿A quién se dirige? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Mire siempre el singular. Al que está sentado en el trono y del cordero, sea singular. Porque tú, singular. ¿Qué más dice? Porque con tu sangre nos redimiste. No nos redimieron, nos redimiste. Con tu sangre nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre Celestial. Y oí decir, no solamente los 4 seres vivientes y los 24 ancianos y miles y millones de ángeles se unieron. Y oí decir a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Oí decir al que está sentado en el trono y el cordero, sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. No hay 2. El león es la parte divina y el cordero es lo humano. Por eso el cordero, decía también, son los ministerios de él como cordero, al final de todo desaparecerán. Porque el cordero, el oficio de Cristo como cordero, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, ya no se necesitará. Pero sobre todo, hermanos, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y no hay otro. Todo lo que usted ve, todo lo que les hemos dicho, hermanos, son oficios, ministerios de un solo Dios. El hecho de que Jesús sea profeta, eso no lo hace otro Dios. Sacerdote y rey, no lo hace otro Dios. Son oficios, son ministerios. Él ejerce el oficio de padre, de hijo, de espíritu, de profeta, de sacerdote, de rey, de cordero, de pastor. ¿Qué más? De todo.
son oficios, son ministerios de un solo Dios. Si usted y yo pensamos que cada cosita de esa, cada ministerio es una divinidad, entonces ¿cuántos dioses habrían? Miles, porque Jesús tiene en las Escrituras miles de oficios, miles de ministerios, pero eso no lo hacen varios. Jesús es único, Él es multifacético, multipropósito, lo tiene todo. En Él está escondido toda la sabiduría y del conocimiento. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nunca piense usted, hermano querido y amigo, que porque en el bautismo de Jesús aparece por allí una forma corporal como paloma, como paloma. No era una paloma, era algo como paloma. Yo no puedo atribuirle a una forma corpórea que no era una paloma, sino algo similar. A eso no se le puede atribuir una divinidad, hermano. Es una locura. Yo no puedo decir, ve, esa paloma es la segunda persona, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. En el bautismo solo había una persona, Jesús de Nazaret. Lo otro fue una voz que se oyó. Esa forma corpórea como paloma no es una divinidad. Era simplemente una señal a Juan el Bautista. ¿Me hago entender? Pero los trinos dicen, ve, ahí está la tercera persona que vino. Esa forma es algo, una señal visible a Juan el Bautista, no más. Porque Juan dice, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y Juan dice, y yo le vi. Dice, yo le vi. Yo vi esa figura que se posó sobre él. Por eso es que yo digo que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa forma corporal no es una divinidad, no es un Dios. Fue solo una señal a Juan el Bautista, no más. La voz que decía, este es mi hijo en el cual se oyó en el cielo. Claro, pero esa voz salió de Jesús. Sí, porque Jesús es Dios en el cielo y en la tierra. Sí, Señor. San Juan capítulo 3 dice, nadie subió al cielo, sino el que está en el cielo. El Hijo del Hombre. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba hablando él? En la tierra. Y él dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque él como Dios podía estar allá y aquí también. Eso no tiene problema. Pero el texto dice, se oyó una voz en el cielo, que decía, este es mi Hijo amado en el cual, no con el cual. Mire bien la preposición. No dice con el cual, sino en el cual tengo complacencia. Allí se estaba confirmando el ministerio de Jesús y él estaba siendo ungido allí para desempeñar el ministerio de profeta según la ley. Y según la ley él lo necesitaba, no porque fuera inferior, no, simplemente él dijo, yo vine para cumplir la ley. Eso es todo. Pero allí no existe ninguna Trinidad. Allí en el Jordán solo hay una persona, la persona de Jesús. Si yo creo que una voz tiene divinidad, entonces debo atribuirle también divinidad a la serpiente que engañó a Eva, porque habló. También habría que atribuirle divinidad a la burra de Balaam, porque habló. Habría que atribuirle divinidad
a los 7 truenos de Apocalipsis, dice que emitieron sus voces. Una voz no es una divinidad, ni una voz está separada de la persona que habla. Yo no puedo decir, esa voz que ustedes oyen es otra persona, porque no es verdad. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Te dice, bueno, ahí está Dios y el verbo separado. No, no. El verbo es la palabra. El verbo es el logos, que quiere decir la palabra. El verbo estaba con Dios y en Dios. Porque si el verbo o la palabra o la expresión no estaba en Dios, entonces tendríamos un Dios mudo. Entonces, la palabra, la expresión, no es una divinidad, es la expresión, la manifestación de la divinidad. Si la palabra, porque dice, por la palabra fueron hechos. Y yo aquí les he dicho, hermano, mire, la palabra trazó el universo. La palabra. Pero el Espíritu Santo ejecutó lo que la palabra trazó. Gloria al Señor. Entonces, si dijéramos, mire, el verbo y Dios están separados. No, no están separados. No. Si la expresión o el verbo o el logos o la palabra no estuviera en Dios o con Dios, repito, tuviéramos un Dios mudo. Pero cuando Dios habló, esa voz no es una divinidad. Es la voz que salió del único Dios, porque Dios no es mudo. Por la palabra, pronunció la palabra y las cosas fueron hechas. Bendito el nombre de Jesucristo, hermanos. Que viva Jesús de Nazaret, hermanos. Estén de pies, por favor. Se pasaron 10 minutos y no me di cuenta. Bueno, gracias a Dios, hermanos. Sigamos creyendo en Jesús, hermano, y amándolo. Defienda eso en el nombre del Señor. Somos defensores de la doctrina. Padre Celestial, te damos gracias, porque tú sigues siendo Dios. Por encima de lo que piense el mundo, el ateísmo, el escepticismo, tú sigues siendo Dios. No importan los fenómenos naturales que afecten el ser humano, tú sigues siendo Dios. No importa el concepto de los teólogos, de los que quieren torcer las escrituras, tú sigues siendo Dios. Guarda a mis hermanos en la doctrina, en la fe. Al ir a sus hogares, guárdalos en el nombre de Jesús. Nos vemos el viernes. Dios les bendiga, hermanos.